Ya se integra a la conversación el diputado Jaime Mulet. ¿Cómo está, diputado? Uno de los parlamentarios que llevó adelante, por supuesto, el proyecto de ley que le entregaría a las personas el 10% de sus fondos de cotización individual de las AFP. Buenas tardes, diputado. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Encantado. ¿Qué le parece lo que estamos debatiendo justamente respecto de este veto del presidente al proyecto de ley que garantiza el suministro de servicios básicos a las personas? Mire, yo creo que hay cierto desorden no en la conversación, cierto desorden en lo que está pasando institucionalmente durante particularmente el último mes, cierto desorden en el gobierno, desorden en la oposición. Este proyecto del veto partió con una serie de iniciativas de varios diputados y senadores que buscaban, como ustedes bien saben, impedir que se corte el agua, la energía eléctrica o el gas de cañería en el periodo de la pandemia. Mientras se tramitaba eso, el gobierno llegó a cierto entendimiento voluntario con las empresas, historia que seguramente ustedes contaron, para evitar los cortes de igual manera. La ley fue un poco más allá que ese acuerdo voluntario que había suscrito el gobierno, que beneficiaba solo el 40% o un porcentaje, no recuerdo exactamente, de los sectores más vulnerables. El proyecto de ley fue más allá y dijo, bueno, va a beneficiar a todas las personas que se les vaya a cortar el agua o la luz o el gas de cañería en este periodo de tiempo, y estableció también otra cosa adicional que tampoco tenía el acuerdo que tenía el gobierno con las empresas o las empresas solas, que era que las personas que se les corte esos suministros es porque deben normalmente, que le daba 12 cuotas para pagar la deuda a un grupo importante, no a todos, a los más vulnerables le daba 12 cuotas para pagar en el futuro, entonces agregaba una situación. Eso se aprobó con votos de gobierno y de oposición, mayoritariamente, y el gobierno, alguien lo dijo muy bien ahí, está haciendo cuestión porque el gobierno estima que habría una cuestión de constitucionalidad respecto de que se estaría perjudicando o se estaría vulnerando algún derecho de las empresas, digamos, en orden a obligarles a dar un plazo. Yo creo que ahí está la situación más compleja, o impedir el corte legalmente. Y esa es la discusión. Ahora, yo el contenido del veto no lo conozco, sé que se ha anunciado, lo iban a presentar hoy día, no lo he visto, de manera que desconozco. Es cierto que el veto puede ser aditivo, sustitutivo, supresivo, hay que ver el veto, digamos, pero está en la lógica de lo que yo señalé. Ahora, a nosotros nos hubiera gustado que no hubiera veto. ¿Por qué? Porque es un pronunciamiento claro del Congreso, tanto de gobierno como de oposición. Y no nos parece que el presidente use esa atribución de manera tan seguida y para defender algunos intereses que pueden ser de algunas empresas. Hay otros caminos: recurrir al Tribunal Constitucional, pedir la inaplicabilidad por inconstitucionalidad si alguna empresa o persona se veía afectada en sus derechos. Pero aquí directamente el gobierno, el Ejecutivo, enfrenta al Parlamento, y no solo a la posición del Parlamento, sino que también a parlamentarios de derecha. Creo que no es un buen mecanismo. Podría haber dejado otros instrumentos que hay para corregir. ¿Sí? A eso apuntaba un poco mi consulta a Claudio, al abogado. ¿No será que como está redactado el proyecto, en el futuro las compañías podrían ir al Tribunal Constitucional y decir, oye, esto no es constitucional, no puede ser, y el gobierno quiere con este veto evitar esa situación? Estoy pensando en el más inocente de los casos. No es el inocente, lo que pasa es que estás pensando desde la técnica legislativa pura, porque no sacamos nada con sacar un tremendo proyecto de ley que va a ser aplaudido por toda la gente si a la semana siguiente los mejores abogados de Chile están presentando un recurso en aplicabilidad ante el Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional se los concede y en definitiva permite los cortes de luz de todas formas. Por eso que si las cosas no se hacen bien, no sacamos aplausos un día y llantos al día siguiente. Las cosas hay que hacerlas bien al tiro, porque si no va a haber otro órgano que está este pitbull, el Tribunal Constitucional, que muerde más fuerte que todo el resto y que en definitiva va a permitir que las compañías de luz, agua y gas vayan y te corten igual el servicio. ¿Y de qué sirvió toda la parafernalia y los aplausos en el Congreso? De nada. Por eso que yo les hablo que la técnica legislativa tiene que estar acompañada de un conocimiento y una cierta rigurosidad para que no ocurran este tipo de chascarros. Porque si no, imagínense qué terrible sería. El Congreso después va a estar diciendo, los diputados, no, nosotros sacamos la ley, nosotros lo ayudamos, compañeros, nosotros lo cuidamos. Es el Tribunal Constitucional el malo el que lo está atacando, es el Tribunal Constitucional que deja que las empresas lo guardan. Y no es eso, es que todo es un solo cuerpo. Y ese cuerpo tiene que trabajar de forma conjunta y armónica. Si no
no lo hace, van a ocurrir los tipos de chascarros que estamos viviendo todos los días hoy en día. Y por eso que tu pregunta es muy buena. Y tú no es una pregunta, sino que tu inquietud es la lógica. Mejor evitemos que esto nos pase, que el Tribunal Constitucional vaya y pare este tema, y mejor hagamos bien las cosas ahora y no quedemos mal parados como gobierno. Que parecería ser lo lógico, ¿no? Bueno, lo que pasa es que yo discrepo de usted, abogado. Yo también soy abogado y yo no diría que este proyecto de ley es un chascarro. Usted nos está faltando el respeto de alguna manera. Este proyecto de ley... No digo que el proyecto de ley es un chascarro, señor Will Jaime. No, para nada. Quiero dejar las cosas claras inmediatamente. Déjeme aclarar algo. Don Jaime, déjeme aclarar algo, por favor. No, porque si me dice que yo le dije que me está diciendo que algo que yo no dije. Yo lo que dije, que el chascarro va a ser si eventualmente el Tribunal Constitucional permite el corte de la energía eléctrica de los servicios básicos de las personas. Usted está festinando con el proyecto, mire. Está haciendo una caricatura del proyecto. Está bien, que hoy día es gratis sacarle la mugre al Parlamento, así que no le costó mucho eso. Usted el que está ganando aplausos hoy día en el programa haciéndolo de esa manera. No, yo decir que ese proyecto pero déjeme terminar. Diputado, lo escuchamos. Un segundo. Es muy fácil hacerlo así. Entonces, diputado Mulet, la idea es que por eso hablemos en serio y la idea es que la gente pueda entender en su casa este veto y el proyecto. Esa es la idea, no que nosotros nos peleemos. No, si yo tampoco veo una pelea, si yo lo que quiero es poner las cosas en su lugar. No, pero por eso le digo. El proyecto, normalmente, lo que hay detrás, no es que el proyecto esté mal hecho o esté bien hecho. Lo que hay detrás normalmente en esto son intereses económicos. Y hay interpretaciones de la ley y de la Constitución. Los abogados, los secretarios de la Cámara de Diputados del Senado son buenos abogados, buenos redactores de proyectos. Pero ¿dónde se produce el conflicto? Y se lo digo con mucho cariño, no es mi interés conflictuar. Pero yo trato de defender también mi labor porque es tan fácil hoy día sacarnos la mugre. No lo hemos ganado, digamos, no es culpa suya. Pero yo trato de que eso se corrija. Entonces hay intereses detrás, hay interpretaciones distintas. Y normalmente los parlamentarios tratamos de hacer interpretaciones un poco más laxas, como todo es la ley, usted sabe, y son los tribunales los que en definitiva resuelven. Y en este caso, lo que hay detrás son los intereses de las empresas que obviamente no quieren abrir una posibilidad donde el Parlamento se meta y les pueda, en el fondo, por ejemplo, impedirles el corte, porque el corte es un instrumento muy importante de ellos. Pero, don Jaime, pongamos la pelota en el piso. Pregunta del millón. ¿El Tribunal Constitucional podría permitir que las empresas cortaran el suministro de servicios básicos, sí o no? Yo no lo sé, no me podría pronunciar en este momento. Si en teoría se produjese un atropello a los derechos y garantías constitucionales, que eventualmente es lo que está detectando el Ejecutivo. Podría ser, pero piense que esto es muy excepcional. Eso es lo que yo le digo que sería terrible que ocurriera. Sí, estoy de acuerdo. Pero yo creo que están los intereses detrás, intereses legítimos, intereses de las empresas. Y yo creo que es un buen proyecto, se vio harto, pero bueno, el presidente lo va a vetar. Y normalmente estamos también en una situación donde, claro, hay posturas ideológicas distintas en esto. Y por eso que está el Tribunal Constitucional. Sí. Pero no digamos que el proyecto se hizo al lote porque no se hizo al lote, digamos. No digo que el proyecto se haga al lote, don Jaime. Si mi tema va puntualmente en que a la gente, porque la gente no entiende cómo funciona el Congreso, el Tribunal Constitucional, el veto, no entiende nada de eso. Lo único que sabe es que en la prensa le van a decir, a usted no le pueden cortar los suministros básicos porque salió la ley. Todo el mundo bravo. Al día siguiente, Endesa, o cualquier empresa en el Tribunal Constitucional obtiene un fallo que en definitiva permite que sí lo haga. ¿Cómo? ¿Se podía o no se podía? Y eso es lo que la gente no entiende. ¿Por qué ocurren esas cosas? Y eso es lo que yo creo que hay que evitar. Sí, no, solamente... Diputado, un segundo, por favor. Déjeme un segundo, José Antonio le quería decir algo. Yo solamente quería agregar una cosita muy pequeña y ahí que ellos pueden seguir intercambiando opiniones, pero como dice el diputado Mulet, no hay que perder de vista el momento en el que estamos, ¿no? Estamos en un estado de catástrofe. Estamos con 1,5 millones de puestos de trabajo destruidos. Estamos con más de 1 millón de funcionarios que tienen sus contratos suspendidos, haciendo uso de su fondo de la AFC. Estamos en una situación
extrema que Chile no ha vivido en los últimos 100 años por lo menos. Esta es la peor recesión mundial desde el año 48. Entonces, si la verdad no hay un consenso respecto del momento en el que estamos, desde el Ejecutivo, pasando por el Legislativo y todos los otros organismos del Estado, la verdad es que cerremos por fuera. Porque yo entiendo el punto del abogado y estoy de acuerdo con él, que las cosas hay que hacerlas bien y hay que hacerlas de una sola vez. Pero estamos en un momento distinto donde uno esperaría, ¿no?, un poquito más de margen para actuar. Y ahí yo reitero mi crítica al Ejecutivo, donde siento que llega tarde, donde siento que a veces no sintoniza con el momento que estamos pasando, y sobre todo las clases medias y bajas, más vulnerables, ¿no? Porque estamos en un momento difícil y como este es un estado de excepción constitucional, como el estado de catástrofe, y probablemente el abogado lo sabe bien, el gobierno podría incluso fijar precios. Se podrían fijar precios de algunos bienes básicos, se podrían confiscar, por ejemplo, algunos bienes si es que se necesitara. Y el gobierno, en vez de haber arrendado, podría haberlos tomado directamente sin haber pagado un solo peso a los particulares. Tenía las facultades constitucionales para hacerlo. Y el gobierno no lo ha hecho. Y otros gobiernos, y ustedes me van a decir, bueno, ¿qué vas a poner el ejemplo de Argentina, de Ecuador, de países centroamericanos? Bueno, sí, lo voy a poner. Porque hay países que con el déficit fiscal que tengan o con las cuentas públicas desajustadas, pero están tratando de procurar la fijación del precio del pan, la fijación del precio de los huevos, la fijación del precio, al menos bandas de precio, claro, por un tiempo, abogado. Esto no es definitivo, pero al menos hasta que no haya un alivio en el mercado laboral. ¿Sabes, José Antonio, el problema que hay en todo esto? Que yo conozco a mi gente y la verdad que el legislativo y el ejecutivo pueden sintonizar mucho con ciertos momentos, pero tienes un gran problema, que los filtros en el Poder Judicial son totalmente distintos. ¿Por qué? Porque cuando el legislativo dice es blanco, al juez no le queda la posibilidad de interpretar o de ver si efectivamente es blanco o negro. Cuando la instrucción es clara, el blanco es blanco. Y por lo tanto, el marco es cuadradito. Independiente que el juez quisiera de la mejor voluntad del mundo poder modificar y poder fallar de otra manera, no lo va a poder hacer porque el marco está establecido por la ley. Por lo tanto, por eso que es tan importante, si al Tribunal Constitucional le presentan una normativa que de verdad pudiese oler a inconstitucional por afectar el derecho a propiedad, lo más probable es que el Tribunal Constitucional va a tener que declarar sí o sí la inconstitucional, independiente del momento de catástrofe en lo que estemos viviendo. ¿Claudio? Porque el tribunal no puede tomar estas consideraciones anexas para poder emitir un fallo.